para decirlo enseguida. Bueno, buenas tardes, sí, espero que... Hola, profe, Sí, compañero, buenas tardes. muy bien, me alegro, siempre tan alegres ustedes. Me encanta este grupo, porque hablan mucho. Es lindo esto de compartir, ¿no? Lo hacemos más dinámico y se entiende mucho mejor. ¿Sí? Perfecto. Sí, Eh, sí, sí, Iván, buenas tardes. sí, Yo tengo una duda. Con por ejemplo, el informe. sí. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad mínima de páginas que debe tener, por ejemplo, el desarrollo? No, no importa, todavía no. No, eso lo vamos a ver allá al finalizar. Digamos, me refiero por ejemplo, al módulo 1. Sí, es un tema y vos Sí, lo armás. sí, entendí el tema. Por ahí lo que me refiero es qué cantidad por ahí de páginas. Las Una, que... dos, lo que vos consideres, lo que vos Ah, te haga ok. falta, explayarte Sí, el tema. claro, No, por ejemplo, porque con mi hermana y yo estamos emplayando ahí un poquito. bien, un poquito mucho o un poquito. Por ejemplo, en nuestro caso elegimos los problemas y las conductas que vimos que estaban íntimamente relacionados. Bien. Entonces, de ahí le damos los distintos enfoques o ampliamos, por ejemplo, que no sé, eh, lo vamos desglosando, desconstruyendo. De acuerdo, mira, la sugerencia Bueno, es trabajar en base a lo que yo les envié, ¿sí? Si claro, ustedes quisieran este, y ampliando más con información, archivos PDF o algún video o algo para que claro, podamos... no hay ningún problema, ¿sí? Bien, ¿Por qué? ¿Por qué vamos haciendo esto? Nos vamos preparando, yo estoy hablando de final ya. Imagínate, estamos ahora en este tiempo que ustedes empezaron en julio, estoy hablando de diciembre, pero no importa, ¿sí? Para que decidamos allá al final cómo lo vamos a hacer. La idea de ir buscando estos temas es para que después que vamos a ir trabajando lentamente, cuando veamos el módulo 3 y 4, que es trabajo netamente de preceptor, y 5, 4 y 5 y 6 de secretario, ¿no? Ustedes puedan luego incorporar toda la información en un solo trabajo, ¿sí? Que ese va a ser el final, pero falta muy mucho. Entonces, este era de acuerdo a lo que vos viste en clase. ¿Qué te impactó de ese tema? Como preceptor, ¿vos cuál trabajarías? ¿Sí? Hay muchos que eligieron adolescencia. Perfecto. Es con la persona que vamos a trabajar. ¿Sí? A otros les gustó autoestima. Perfecto también. Es tan importante, ¿no? Nosotros estar con una autoestima alta para poder reflejarla ante nuestros alumnos, ¿no? Pero por eso les digo, elijan un tema, el que más les impactó, y lo trabajan, ¿sí? Luego, más adelante, vamos a hablar de hojas, vamos a hablar de muchas cosas para incorporar. Todavía no, ¿sí? Porque nos queda algo pendiente que tenemos que pensar y yo les tengo que sugerir a ustedes. Hay un módulo, que es el último, que habla sobre técnicas de estudio, ¿sí? Y me dijeron ustedes, creo que sí querían que lo realicemos. Entonces allí vamos a poder hablar un poco cómo armar una monografía para que llegue allá este tiempo de diciembre y hacer ese informe, ¿sí? Pero todavía falta un rato. Vamos lentamente, que hoy vamos a ver historia de la educación, ¿sí? La semana pasada vimos las concepciones, todo referido, módulo 2 es todo referido a educación, ¿sí? Hoy vamos a remontarnos allá a 1810 y hasta hacer la llegada hasta lo último que estamos viviendo actualmente, que es la modernización de 2017, ¿sí? Es el transcurso que estamos viviendo ahora, ¿sí? Eso vamos a trabajar ahora, ¿sí? Bien. Y va a quedar, por supuesto, un práctico donde ustedes me van a contar cuál fue la época que vivieron, ¿sí? De toda esta historia que yo les voy a presentar, ¿sí? Todos vivimos diferentes,
¿sí? Ya vamos a ir viendo. Espérenme que admitamos un poquito y yo voy a ir compartiendo como lo hacemos siempre, ¿sí? Y voy dando mis aportes. Y ustedes también lo pueden hacer, por supuesto. Eso es muy lindo que podamos trabajar entre todos, ¿sí? Ahí está. Quiero que me digan si ven algo ustedes. Ustedes díganme, ¿ven algo? No veo nada. A ver. Sí, se ve. Y se ve, entonces ya está. Una vez que cumplamos esa etapa, ahí lo vamos a ampliar un poquito, ¿sí? Para que lo puedan ver mucho mejor. Miren, miren en la época que nos remontamos, ¿sí? Vamos a ir analizando la historia, ¿sí? Destacando algunos aspectos que estén relacionados, ¿no? A educación y que nosotros consideramos que es importante, ¿sí? Que los podamos aprender y eh, siempre, ¿no? Haciendo referencia al rol que vamos a tener nosotros, ¿sí? Bueno, es como un cuento, toda esta historia que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ver, hay gente que hay de Córdoba que nos va a poder contar muchas historias porque es una ciudad que dio mucho para la educación y da mucho para la educación, ¿no? Universitaria, ¿no? A eso me refiero. Vamos a hablar, miren, 1810 vamos a comenzar, ¿no? Primera junta, ¿sí? Aquí la educación era totalmente religiosa, ¿sí? Los principios y contenidos eran éticos, ¿sí? Era todo muy normativo, podemos decir. Y se estudiaba más que todo los derechos civiles, los derechos de la persona, ¿sí? Aquí vamos a destacar, de todo esto yo fui buscando y lo más importante, ¿no? Podemos hablar muchísimos aspectos, pero si no, nosotros no nos hace falta tanto, ¿no? Eh, y saber mucho de esto. Es como una especie de cultura general, ¿no? Que ustedes conozcan de dónde se remonta, cómo eran los métodos, tal vez, qué sucedió en cada época, ¿sí? Por eso van a ver que tienen de cada época un poquitito, ¿sí? Aquí, miren, ¿no? Hay una gran participación del Estado, ¿sí? Por la época en la que estábamos viviendo, ¿no? Miren la época, 1810, ¿sí? Vamos a dirigirnos a sanción de la Constitución Nacional, ¿sí? Miren la época, ¿no? Para nosotros fue muy importante, 1853. Aquí surge, ¿no? Vamos a hablar de un artículo que para nosotros lo consideramos importante. En la Constitución se nombra y se establece, ¿no? La educación primaria. También se va a hacer referencia, a ver, vamos a admitir, ahí estamos, ahí está. Se va a hacer referencia a la educación media, ¿sí? Pero aquí no estaba dividida como ahora, ¿no? Terminamos la primaria, hacemos ese ciclo y luego vamos a una secundaria o media. No, en este caso, aquí se extendía, ¿no? La primaria. Podríamos llegar a hacer referencia a lo que vivimos nosotros en un momento en la educación, cuando se extendió, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Si tienen algunos hijos o pasaron por esa época, donde se extendió, ¿no? La primaria, el séptimo grado pasaba para séptimo y octavo, vendría a ser que había, a la secundaria. No sé si lo vivieron ustedes o sus hijos o algún sobrino. Yo enfrenté esa época, ¿no? Del otro lado, como docente, ¿sí? Considero, sí, fue una buena experiencia, pero para nosotros, para los niños, no sé, porque es como que no era el lugar todavía, ¿no? Pero bueno,
fue una experiencia que vivimos, ¿sí? Aquí nosotros vamos a observar, ¿no?, que había aparte de esa extensión, ¿no?, de la primaria, era como una especie de preparatoria, miren qué importante, ¿no?, para la universidad, ¿no? Aquí, pero miren la época, ¿no? Aquí solo quienes podían estudiar, los que tenían mejores recursos, ¿sí? Nosotros, no era para toda la gente, ¿no?, la educación. Bien, aquí vamos a destacar, ¿no?, por fechas, en 1863, acá, un colegio muy importante, ¿no?, que se ubica en Buenos Aires, donde aquí les mencionaba recién, ¿sí? Era privilegiado, exclusivo, solo para un grupo, una élite podía estudiar en ese lugar, ¿sí? Vamos a hablar aquí un personaje muy importante dentro de nuestra historia, ¿no? En esta época, 1868, 1874, ¿no? Surge, ¿no?, la presidencia, segunda presidencia de Sarmiento, y esta persona trajo muchos avances, un gran desarrollo, podemos decir, tanto para el país como para la educación, ¿no? Aquí vamos a hablar, nosotros tenemos que estudiar próximamente las leyes y vamos a ver algunas, porque es como incorporar un poquito de cultura. Ustedes, es mucho más importante el trabajo, ¿no?, que van a desempeñar, pero es bueno conocer algunas leyes, ¿no?, que las vamos a ver. Aquí, en esta época, se estableció esta ley, ¿no?, la 419, que era la ley fijamente para las bibliotecas populares. Miren qué importante, ¿no? Bibliotecas populares. Para todo el pueblo había acceso. Aquí ya empezamos a profundizar un poquito más sobre la educación. Ya hay un consejo, ¿no? Alguien que rija, que maneje, ¿no? Luego lo vamos a profundizar ya un poquito. Aquí es un acontecimiento importantísimo, ¿no?, para nosotros que trabajamos en educación. En 1882, ¿no?, se realiza el primer consejo pedagógico sudamericano. ¿En dónde? En Buenos Aires. Aquí, miren qué importante esta época, ¿no? Ya se establece la obligatoriedad escolar, ¿sí? Aquí iba a haber educación para los adultos que trabajaban en fábricas, ¿sí?, en los regimientos y en escuelas agropecuarias. Y miren aquí qué bueno, ¿no?, cómo fue avanzando todo, ¿no? Acá se eliminan los castigos, ¿no?, que en un principio hablábamos la vez pasada del puntero, ¿no? Había esos castigos físicos, aquí ya desaparecen, ¿no? Y surge algo tan importante y que lo estamos viviendo nuevamente, la obligatoriedad de las vacunas, ¿sí? Actualmente para inscribir, ¿no?, a los niños es obligatorio, bueno, todo, ¿no?, el calendario de vacunas, pero es importante y es obligatoria la de COVID, ¿sí?, de acuerdo a cada edad, ¿sí? Miren aquí, nosotros vamos a estudiar esta ley ya en unos días más, ¿no? La ley 1420 o 1420, ¿sí? Aquí se fija ya que la educación primaria debía ser obligatoria, acceso para todos, gratuita, no se debía cobrar, ¿sí?, y laica. ¿Saben qué significa laica? ¿O nunca escucharon? Se independiza, digamos, de la religión. Eso, ahí está. Hay acceso a toda persona, no importa su religión,
¿no? Si es judío, si es cristiano, si es protestante o testigo de Jehová. No, aquí ya desaparece, ¿no? Y actualmente nosotros tenemos este modelo, es obligatoria, gratuita y laica. Lo estamos viviendo todavía, ¿sí? Esta ley va a establecer formación para los maestros, ¿sí? Y miren aquí, miren esto que les estoy marcando. Los contenidos estaban vinculados a la experiencia. ¿No lo estamos viviendo actualmente? Que vimos la semana pasada el modelo proyectivo, ¿se acuerdan? Que yo les mencionaba cómo trabajo en mi colegio y se trabaja a través de la experiencia, ¿sí? A través de proyectos sobre a ver, vamos a admitir a alguien allí, sobre una temática específica, ¿no? Y lo que más interesa es que nuestros alumnos vivan, tomen contacto con esa realidad y adquieran experiencia. Miren el tiempo, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? Y vamos viviendo casi lo mismo, ¿no? Aquí, miren, hay un lugar principal para la pedagogía, ¿no? Tan importante ustedes, ¿no? En su rol, yo desde el mío, de tener, ¿no? Esa pedagogía, esa llegada. Podemos resumir así muy rápidamente que vamos a ver el módulo 7, más o menos, vamos a dar algunas pautas, ¿no? De pedagogía, trato que tienen que tener ustedes hacia los alumnos, hacia los docentes y tal vez viceversa, ¿no? No solo nosotros vamos a dar, también esperamos de ellos, ¿no? Vamos a ver un poco, ¿no? De pedagogía. Miren aquí, ¿no? Ya vamos 1885. Surge esta ley, ¿no? La ley Avellaneda, ¿no? Vamos a medida que van apareciendo las leyes, son los diferentes presidentes, representantes, ¿no? Miren aquí, ¿no? Acá se otorga, ¿no? Gobierno propio, ya no dependen del Estado totalmente. Las universidades más importantes que podemos llegar a tener, ¿no? Aunque cada provincia considera a su universidad importante. Pero acá destacamos Buenos Aires y Córdoba, ¿no? Tan importantes. Destacamos, avanzamos un poquito más, 1890, ¿sí? Surge esta ley, las 2737, que es la de Carlos Pellegrini, le vamos a llamar, que es, miren, qué importante, ¿no? Aquí se empezó a luchar contra el analfabetismo, ¿no? Importantísimo, ¿sí? Y aquí, miren esto, ¿no? La educación, ¿cuál era? Técnica profesional, ¿sí? Y ¿cuál es también? Desarrollo en oficios. Actualmente esto continúa, no ha cambiado, miren la fecha, ¿no? Yo trabajo en una escuela que tiene una formación técnica profesional, ¿sí? No tiene desarrollo en oficios, pero acá estarían, la vez pasada alguien me mencionó, creo que fue el grupo de ustedes, era sobre las escuelas industriales, EPET, algo así me mencionó alguien, ¿sí? A ver, vamos a admitir. Ahí está. Eso, buenas tardes. A ver, esperen un poquito. Somos muchos. Ahí está. Bien. Vamos a hablar, miren aquí, ¿no? Estamos llenos de leyes, ¿no? Pero son importantes por los avances, los desarrollos que tiene cada una, ¿no? Aquí vamos a hablar en 1904, 1905, Ley Laínez. Acá continuó, ¿no? Con los mismos propósitos que nosotros ya mencionamos aquí arriba, ¿no? Sigue la educación primaria, era obligatoria, gratuita y laica, se sigue trabajando sobre la experiencia, se sigue
capacitando a los docentes y actualmente siempre se hace, ¿no? Y ya queda de cada uno también, ¿no? Hay una gran variedad de cursos que uno puede hacer para mejorar las clases, ¿sí? Vamos a hablar aquí de la ley de Sáenz Peña, ¿sí? En el año 1916. Acá miren, mayor expansión, ¿sí? Iba a haber mayor acceso, ¿no?, de las personas a la educación primaria. Vamos a hablar ya de la presidencia de Perón, ¿sí? 1946. Y aquí miren, ¿no? Sigue lo mismo. La educación técnica, tan importante por los oficios y la posible salida laboral, esa formación que nos brinda, ¿sí? Para seguir estudios, pero uno ya tiene un oficio, ¿no?, que puede ejercerlo. Aquí sigue, ¿no? Hay una gratuidad en las universidades y aquí miren qué importante. Miren cómo se consideraba la educación, ¿no? Y actualmente sigue siendo un derecho social y esencial, ¿sí? Es así, ¿sí? Para todas las personas que tengan acceso. Miren, vamos avanzando, ¿sí? 1973, 1974. Aquí hay un acontecimiento que no fue tan próspero para la educación, ¿sí? Pero estamos hablando de una época donde vivimos nuestro país, ¿no? Acá se intervino las universidades, ¿sí?, y las escuelas. Aquí se daba, se brindaba, ¿no?, solo contenidos conservadores, ¿no? No eran muy amplios, solo lo que se podía enseñar, ¿sí? No es una época muy buena, pero destacamos algunas características, ¿sí? Aquí, bueno, volvemos, resurgimos, ¿no?, como país. 1983, retorno, ¿no?, de la democracia, al fin. Gobierno de Raúl Alfonsín. Acá volvemos a la democracia y también a educar, ¿sí? Aquí miren qué importante, ¿no? Surgen los centros de estudiantes que permiten muchos avances y opiniones, ¿no?, y vivencias que tienen nuestros adolescentes, ¿no?, o púberes dentro de la escuela, ¿no? Y lo que significa las propuestas que ellos hacen, ¿no?, y que se lleven a cabo. Eso es lo más importante. Que queden propuestas, no, ¿no? Aquí, si les comento, ¿no?, en mi provincia, hoy actualmente se está brindando un realce, podemos decir, a los centros de estudiantes, los niños, cada un mes tienen reuniones en un lugar que aquí en La Rioja se llama Centro Cultural, y ellos forman una especie de parlamento, podemos decir, y se elige, ¿no?, al representante de cada curso y van a ese lugar tratando de mejorar algunos aspectos de las diferentes escuelas, ¿sí?, que estuvo un poquito frenado con el tema de la pandemia. Bueno, ahora volvió, ¿sí? Bueno, miren aquí, ¿no?, esta época, 1990, ¿no?, la presidencia de Carlos Saúl Menem. Acá está mi presidente de mi provincia, ¿no? Pero tuvo algunos problemas, ¿sí? Esta ley, ¿sí?, la famosa ley federal, ¿no?, que fue buena, pero como era un modelo repetido, ¿no?, que no dio resultado en España, la trajeron para aquí y aquí tampoco dio muy buenos resultados, ¿sí? Pero bueno, acá podemos destacar, ¿no?, que
se amplió, ¿no? La educación estaba ya integrada, ¿no? La educación inicial, ¿no? Desde los 3 a los 5 años, como es actualmente, ¿sí? Y aquí hubo una extensión, ¿no? De la educación general básica. Ya eran 9 años, ¿no? Yo les mencionaba recién el famoso primerito, ¿no? Tantas complicaciones que nos trajo, ¿no? Y la educación polimodal, ¿no? ¿Vivieron algunos esta época o no? A ver, de los que estamos, algunos somos más jóvenes, otros no tanto. Yo sí, profe, lo viví. No viviste. ¿Qué experiencia tenés? A ver, contame. Mala, buena, positiva, negativa, No, la verdad que pasó hace tanto que ya ni me acuerdo. te olvidaste. Bueno, entonces no fue tan, no te dejó marcado esta época. ¿Pero qué ingresaste vos? ¿Viviste esto del primerito o viviste el polimodal? Claro, no, yo empecé en primer grado en el 2001, así que ya estaba instalado todo eso del GB1, GB2, GB3. Sí. Ah, entonces esta época, bueno, sí, ya digamos que estabas, ¿sí? ¿Alguien más vivió esta época de los que estamos o no? Profe, Sí. yo terminaba la primaria. Ay, Sería yo hice el séptimo grado, pasaba el primer año del secundario. Dios mío, ¿qué vivencias tenés? ¿Positivas? Es positiva, Sí, linda, diferente, más linda que... Linda época sería, eso, la verdad. Bueno, no sé. porque la escuela era una escuela, una colonia, viene a ser. Ah, Era dependía diferente, sí, la era diferente. estructura, la Fue estructura. un cambio el colegio, La fue un verdad, cambio. la verdad, Sí, uno, después ya vinieron ya el séptimo grado, que para los que eran lo más chiquitito le decíamos nosotros, porque nosotros ya estábamos ya adaptados al secundario, ya estábamos en tercer año la verdad, cuando se incorporó el séptimo. sí, nosotros los veíamos muy chiquitos a Sí, estos niños en la secundaria, ¿no? Era ver los más chiquitos, les decían, ¿no? sí, Ese cambio, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Desde la estructura, se hubo que modificar en mi escuela, ¿no? Donde yo trabajo, tuvimos que dividir las alas, podemos decir, los espacios, que eran totalmente para primeritos, toda la otra parte polimodal, ¿no? Algunos docentes ya trabajaban totalmente para los primeritos, ¿sí? En mi caso yo trabajé, ¿sí? En esa época, sí, linda, la viví, ¿no? Pero no todos la consideran positiva, ¿no? Porque este modelo no dio buenos resultados, estuvo muy poco tiempo, ¿no? Y además, como dicen, era un modelo repetido de España que no dio resultado allá y lo trajeron para aquí, ¿sí? Bien, acá vamos a destacar nosotros, ¿no? Miren en esta época, ¿no? Ya 1994, hay este hecho histórico importante, ¿no? La reforma de la Constitución. Miren, ¿no? Estuvimos trabajando nosotros, escuela, ¿no? Un espacio de contención social. ¿Sí? Sigue esa mirada, ¿no? Si vamos viendo en el transcurso, desde 1810, miren, ya vamos muy rápidamente, ¿no? 1994, y el espacio, la escuela sigue siendo, ¿no? Un lugar, un espacio de contención social, y que así siga siendo, ¿no? También depende de nosotros, que brindamos, ¿no? Hacia la escuela. Bien, bueno, acá viene una época, ¿no? Que también la viví, ¿sí? Yo aquí ingresé a trabajar, no, todavía ya estaba en mi escuela, ya trabajando como docente, y vimos
¿no? Resurgir esta forma, ¿no? A través del 2006, con la presidencia de Néstor Kirchner, ¿no? Surge nuestra ley, que la vamos a estudiar ya creo que el próximo sábado, ¿no? La Ley de Educación Nacional. Esta la debemos saber, pero a la perfección, ¿sí? La 26.206, ¿sí? Miren aquí, ¿no? El objetivo principal, ¿cuál era? ¿No? Asegurar educación, ¿no? De calidad con igualdad de oportunidades, ¿sí? Y posibilidades sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, ¿sí? En esta época, ¿sí? Es la que yo les mencionaba, se empezó a dar, regalar, puedo llegar a decir, computadoras, ¿sí? Para que tengan acceso a algún medio informático los adolescentes, ¿sí? Aquí miren estas palabras, ¿no? Como propósitos que había, ¿no? Promover, fortalecer, garantizar la educación, ¿no? A personas en situación de pobreza, ¿sí? Residentes en zonas rurales, indígenas y personas con otras capacidades. Aquí, si puedo destacar, en mi época, en mi colegio, ¿no? En esta época, mi escuela se transformó en una escuela integral, ¿sí? Donde se recibe a niños con otras capacidades, ¿sí? Tenemos dentro del aula niños con diferentes, otras, no voy a decir discapacidades, con otras capacidades, ¿sí? Logrando esa integración, ¿sí? Por supuesto que tenemos personal quien nos acompaña, ¿no? Integradoras, hay un gabinete que respalda y se logra. No al 100%, ¿sí? Pero podemos llegar a decir de acuerdo a la capacidad que tenga el alumno. Al 50 puede ser, ¿no? Se hace ahí vamos a admitir, se hace un trabajo entre integradoras y docentes tratando de modificar, ¿no? Esos programas, el trabajo diario para hacerlo acorde a las personas, ¿no? Con otras capacidades. Y va dando resultados, ¿sí? Miren aquí, llegamos a esta época, ¿sí? Que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? ¿Alguien vivió esta época de los que estamos o todavía no? A ver, que quieran comentarlo. ¿O no? ¿Ninguno? Ahí yo vi algunos más jóvenes, ¿no? ¿Ninguno? Y por ejemplo nosotros, pero no sabemos exactamente en qué consiste desde el área educativa. Ajá. Bien, bueno, aquí, mira, es lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Yo les mencionaba la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos la concepción proyectiva o proyectivo? Bueno, surge, ¿no? Esta modalidad, ¿no? De trabajar por proyectos, ¿sí? En esta época, con este presidente, Mauricio Macri, surge este plan maestro que va a durar hasta el 2030, ¿sí? Vamos a tener este modo de trabajo por proyectos, ¿sí? Sea positivo, sea negativo, pero lo vamos a vivir, ¿sí? Tiene muchos propósitos con fechas, ¿no? Ustedes habrán visto acá 2019, que vamos tratando de llegar o llevarlas a cabo, ¿sí? Aquí van a surgir estas nuevas formas de educación, ¿no? Desde el modo, hay colegios que lo adoptaron y otros no, ¿no?
donde las aulas ya no tienen esta estructura del pupitre, ¿no? Armando filas, no. La idea es que se trabaje a través de mesas redondas, ¿sí? Donde los adolescentes, púberes, alumnos, como le quieran decir ustedes, puedan tener una comunicación directa, ¿sí? Donde haya un trato, una comunicación, ¿sí? Algunos colegios lo adoptaron, otros no, porque es muy caro, ¿no? Cambiar esa estructura, imagínense, pupitres y pasar a una mesa redonda. Lo que sí, nosotros en mi colegio lo hacemos, no tenemos mesas redondas, pero modificamos, ¿no? Los pupitres los hacemos a través de los banquitos, los van poniendo uno al lado de otro en forma redonda, ¿sí? En algunas materias, ¿sí? Supónganse, y a ver, puede ser en exposiciones, ¿sí? Ya no es el formato normal, sino para que nos podamos ver y hagamos debates, ¿sí? Eso es muy importante. No sé si en sus provincias lo hacen, a ver, de alguno que esté trabajando tal vez en educación o lo hayan vivido. A ver, cuéntenme. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Yo, por ejemplo, estoy cursando el secundario en la nocturna y sí, como somos poquitos, lo hacemos mesa redonda, digamos. Nos ponemos uno al lado del otro porque son todos bancos dobles, entonces tratamos de hacerlo redondo, cuadrado, pero de estar mirándonos toda la cara. Y en el colegio diurno hay 2 cursos, en el colegio que yo trabajo, ¿no? Sí, sí. También lo han implementado. Bien. Y hay algunos compañeros que no entran, entonces lo ponen, digamos, al medio. Bien. Pero sí, está muy lindo. Sí, Aparte así se ven las caras cuando habla uno. Es otra modalidad, digamos. es otra modalidad, ¿sí? Es lograr una mayor integración, ¿sí? Exacto. Ya no el banquito uno al lado de otro y haciendo la fila, que no está malo, pero es lograr también esa mayor integración como curso, como grupo, ¿sí? Buenas No, tardes. sí, ¿cómo estás? Bien, cuando yo iba al colegio, igual nos sentaban así, en teoría, forma redonda, pero teníamos mesas cuadradas. Pero ahora, por ejemplo, mi nene va al secundario y yo veo que ellos se sientan uno al lado del otro, ellos no hacen eso. Nosotros vivimos acá en Tierra del Fuego. Bien. No hacen eso, ellos se sientan uno al lado del otro nada más. No tengo idea cuando hacen grupo cómo lo harán, pero veo que se sientan uno al lado del otro nada más. Claro, por eso les digo, esto va a depender de cada colegio. Era la idea, se tomó esa idea, ¿no? Y cada colegio, cada jurisdicción lo iba tomando. En mi caso no es que todas las clases se dan así, ¿no? No, se sigue el formato, el pupitre, pero en algunas horas hacemos esta mesa redonda. Más que todo, en estos espacios, ¿no? En este momento, surge los CAP que yo les mencionaba, ¿no? La clase pasada, los centros de aprendizaje por proyectos y los espacios opcionales. Allí sí trabajamos con estas mesas redondas y en algunas materias, supónganse en lengua, lo hacen, ¿sí? Donde los niños practican mucha lectura, leen diferentes textos, ¿no? En mi caso, yo sí lo hago, pero al momento de alguna exposición, ¿sí? Donde actualmente estamos trabajando sobre microemprendimientos,
donde simulamos, ¿no?, que son emprendedores, ¿sí? Y todos aprendemos entre todos, que es una de las capacidades que surgieron aquí, ¿sí? El aprender a aprender, ¿sí? Yo aprendo de la experiencia del otro, ¿sí? Es la nueva modalidad que se tiene, ¿sí? La resolución de problemas es otra, ¿sí? Interpretación, comprensión lectora, que yo les mencionaba, creo, la vez pasada, que nuestro país está fallando, ¿no?, en esa comprensión lectora. Hace falta que nuestros niños y adolescentes lean mucho más. Dejemos un poco la pantalla y volvamos tal vez al libro. O usemos la pantalla, pero tengamos libros digitales, ¿no?, que es otro modo, ¿no?, también de usarlo. Bueno, vamos a destacar, ¿sí? Destaquemos algunas características, a ver si ustedes vivieron esto, ¿no? Miren esta época, ¿no? 2026. ¿Qué es el objetivo? Es lograr una cobertura a nivel nacional, podemos decir, que todos los niños inicien el jardín a los 3 años, ¿sí? Es lograrlo lentamente. Acá en La Rioja sí se da, ya no es obligatorio, pero están los colegios, ¿no?, los jardines, desde los 3 años, ¿sí? Ustedes me van a contar en sus diferentes provincias. Y miren aquí, vamos a destacar acá, desde el 2019, esto hay que ver si se cumplió, ya vamos a ir viendo entre todos, lograr para el 2019 que las 23 provincias, ¿sí?, todo nuestro país y Buenos Aires, tengan implementado, ¿no?, este modelo. Miren cómo le llaman, ¿no? Escuela Secundaria 2030, que yo les estaba mencionando hace un ratito. ¿Qué va a permitir o cuál es el objetivo? ¿No? Es garantizar esa educación y lograr una innovación en el aprendizaje, ¿sí? Yo les decía que surgen electrónica, robótica, ¿no?, inteligencia artificial, ¿no?, dentro de las escuelas públicas y de las escuelas privadas también, ¿sí? En todo nivel se debe y se hizo, porque allí surgieron esta época donde tanto para nosotros docentes fue un gran cambio adaptarnos a este trabajo por proyectos y por agrupamientos, ¿sí?, que es lo que estamos trabajando actualmente. Fue un gran cambio porque vos estabas acostumbrado a trabajar solo, vos manejabas tus tiempos, tu forma, ¿sí? Y dabas, ¿sí?, a ello lo considero como algo, no sé si negativo, sino un cambio, ¿no?, donde cada docente daba de su planificación tal vez el 100%, ¿sí? Hoy en día ya uno da el 30, el 25, de acuerdo al proyecto, ¿no?, que pueda concordar con la temática que se elige, ¿no? Eso es un gran trabajo, hacer esa articulación, ¿no?, con los diferentes docentes que formamos parte del agrupamiento, ¿sí? Trae discusiones, desacuerdos, enojos, les puedo decir por experiencia propia, ¿sí? Y más todavía en estos años que vivimos de aislamiento, mucho más se vio marcada esta situación, ¿sí? Miren aquí, ¿no? Lograr disminuir, miren la fecha, Dios quiera que se pueda lograr, ¿no? 2026, ¿no? Que haya un 70%, ¿no?, disminuir el abandono escolar en la secundaria, ¿no? Dios quiera que se dé, ¿sí? Actualmente yo lo puedo llevar, yo voy a hablar siempre de mi colegio, ¿no?, de donde yo tengo todas mis horas, las tengo allí, porque
En un tiempo sí, estuve en diferentes colegios hasta que logré una integración, gracias a Dios, ¿no? Voy a un solo colegio, pero permanezco muchas horas dentro de esa institución, ¿no? Durante la pandemia hubo un turno, que no es el donde yo voy, que es la tarde, hubo un abandono muy grande, ¿no? de alumnos, hasta podía llegar a decirle, el año pasado un aula podía llegar a tener 3 alumnos, 5 alumnos en un colegio que es muy grande, ¿no? Pero fue los efectos que nos produjo la pandemia. Actualmente se está tratando, ¿no? de traer a todos esos alumnos que perdieron, ¿no? el entusiasmo por el estudio, ¿sí? Porque ya trabajan, otros porque ya son padres, ¿sí? Entonces decidieron abandonar esta parte que es importantísimo porque es lo básico que uno puede tener, ¿no? Hay docentes y directivos que se dirigen a los domicilios a conocer las realidades. Allí van las psicopedagogas, ¿no? Del gabinete que hay dentro de la institución donde yo trabajo, para conocer esa realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y darles una oportunidad, ¿no? de volver al colegio, ¿sí? Es una obligación que se debe cumplir, ¿sí? Y miren aquí, ¿no? Lograr, ¿no? También en un 90%, ¿no? Acá hablábamos de un 70%, los alumnos de nivel primario y secundario, ¿no? Ya aquí estamos hablando en un 70%, podemos lograrlo. Un 90%, mejor todavía, si se da, ¿no? Vemos si se puede dar, ¿no? Y aquí hay algo que nosotros, como les decía hace un ratito, estamos fallando como país en parte educativa, ¿no? Lograr un buen nivel satisfactorio, ¿no? En las materias que son básicas, lengua, matemática y ciencias, ¿no? Que nosotros en estas evaluaciones que se realizan, ¿no? Llamadas a aprender, estamos con algunas falencias, ¿sí? Falta comprensión lectora, falta resolución de problemas, ¿sí? Pero más que todo es comprensión lectora, ¿sí? Miren este otro ítem, ¿no? Que se debe, que ya miren la fecha, ¿no? Reducir para el 2021 en 15 puntos, ¿no? La brecha socioeconómica entre los estudiantes, ¿no? Bueno, aquí se trabaja, aquí estuvimos plena pandemia, ¿no? Esto decayó por esa época. También incrementó, ¿no? el aumento de abandonos escolares. Entonces, aquí lo estamos trabajando, ¿no? Ya cuando yo les veamos en módulo 5 más o menos, que es todo lo que es referido a libretas y planillas, todo lo que realiza un preceptor con el apoyo, ¿no? también del docente, del profe, van a ver una planilla que manejamos en esta época para colocar notas y se tenía en cuenta esta brecha, ¿no? Las dificultades sociales, económicas, ¿sí? de nuestros adolescentes. Miren aquí, estamos a tiempo todavía, ¿no? Lograr para el 2026 la jornada extendida, ¿sí? Del 100%, en 100% de los colegios. Actualmente, mi colegio lo tiene, ¿no? Esa jornada extendida donde ya antes se salía a las 12:20, 13, ¿sí? Actualmente yo salgo 2 menos 10 de la tarde, ¿sí? Porque llevo las materias técnicas, ¿no? de mi colegio referidas a economía. Y esa orientación que es técnica
permanece más tiempo, tiene prehora y también tiene esa jornada extendida hasta las 2 menos 10, 2 de la tarde, ¿sí? Eso sí se está dando, ¿sí? Miren aquí, ¿no? El modelo escuela sale del aula, ¿no? Sí, lo estamos trabajando. Hoy en día, a través de estos proyectos que se realiza, se hace una visita, ¿no? De esa experiencia, de ese proyecto que se trabajó y se va a la realidad, ¿sí? Puedo destacar de mi experiencia, yo siempre les voy a contar mi experiencia, ¿no? Trabajando en uno de los proyectos que es ayudar a colaborar a un merendero, lo estamos haciendo, ¿sí? Se sale del aula, ¿sí? Y vamos a los lugares una vez que se elige el merendero, ¿sí? Miren aquí, ¿no? Promover el uso de espacios o públicos de cada municipio, ¿no? Incrementando actividades físicas, artísticas, tecnológicas tan importantes y de aprendizaje, ¿no? Bueno, sí, podemos llegar a decir que sí lo estamos haciendo a través de las ferias de ciencias, ¿no? Que se hacen, puede ser que se haga, ¿sí? De aquí ya pasamos la época, ¿no? Dice, generar sistemas de formación y evaluación educativa integral, ¿no? Confiable, a través de la creación del Instituto Nacional de Evaluación y de Calidad para 2018. Aquí sería todo lo referido a estas evaluaciones a aprender, ¿sí? Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente, sí, se está haciendo, se llevó a cabo, ¿sí? Miren la época, 2021. Y también que haya carrera, ¿no? Para directivos, supervisores, miren la época, ¿no? Que estos directores puedan tener hasta esa época, hayan logrado también una formación de liderazgo, ¿sí? Por eso considero, ¿no? Importante que la autoridad máxima, que es la que tenemos como referente nosotros en nuestro colegio, sea una persona que esté, por supuesto, preparada, ¿no? Y que sea líder, ¿sí? Que sepa llevar adelante lo que significa un colegio, ¿sí? Considero, ¿no? Solo lo observo. Aquí, miren, vamos a destacar también carrera de directivos y supervisores, ¿sí? Y lograr para el 2021 implementar, ¿no? El sistema de información educativa nominal, SINIDE, ¿sí? En todo el territorio, en toda la Argentina, para garantizar transparencia e evidencia de datos estadísticos confiables. Este trabajo lo están haciendo actualmente, ¿no? Los preceptores, ¿sí? Y los jefes de preceptores tomando como referente, ¿sí? Aquí, ¿qué se busca? Se analiza a través de las diferentes notas que tienen nuestros alumnos en las diferentes materias, ¿no? Y se hace como una especie de estudio socioeconómico, podemos llegar a decir, ¿sí? Para que esos datos sean certeros, ¿sí? Miren acá, ¿no? Garantizar transparencia y evidencias. Bueno, hay que ver este tema, pero sí se está haciendo actualmente. Nosotros, aquí en La Rioja, a ver, estas 2 semanas que vivimos atrás, todavía no se entregó libretas, ¿sí? Todavía, miren la época que les estoy hablando, estamos en agosto, acostumbrados a entregar libretas en julio, antes de las vacaciones, ¿sí? Estamos viviendo una época de secuencias didácticas, como una especie de repaso del cuatrimestre, ¿sí? Y
Luego, a partir del lunes, empieza la entrega de planillas por parte de los preceptores a los docentes y esos datos que van a reflejar las notas se los envía a este establecimiento, ¿sí? Para lograr esa transparencia, ¿sí? Aquí, bueno, vean, ya lo vivimos porque es 2018, pero es lograr el 100%, ¿no? De nuestras escuelas estatales estén conectadas a Internet, ¿sí? Sí, sí se hace, no sé cómo lo viven ustedes en sus diferentes provincias. En La Rioja sí, las escuelas públicas tienen acceso. Además, puedo contar que con este cambio, ¿no? Este modelo secundario 2030, fue cuando llegamos en esa época, vimos una gran modificación porque vimos la llegada de un carrito, podemos decir, lleno de computadoras, ¿sí? Impresoras 3D en ese tiempo, ¿sí? Que era un cambio, modernizar, actualizar nuestras escuelas estatales, ¿sí? Y actualmente se las sigue usando. Proyectores también, ¿sí? Parlantes, que es tan útil para el uso, ¿no? Tanto de los docentes, modificar las clases, ¿no? Ya se puede observar videos, ¿sí? Teniendo toda esta tecnología. Es un cambio que fue muy óptimo, te puedo decir que yo lo estoy viviendo, lo observo, lo vivo, ¿no? A diario, que da resultado. Lo vamos a vivir hasta el 2030, ¿sí? Y volverá otro cambio más, a ver qué nos depara en esa época, cómo vamos a trabajar, no lo sabemos todavía, ¿sí? Veremos más, falta, estamos, miren, 2022 nos falta mucho todavía, pero vamos a seguir teniendo este modelo proyectivo. ¿Vendrá el Zamburi? ¿Qué dicen ustedes? Donde muchos estaban de acuerdo, a través de los prácticos que ustedes me fueron entregando, consideraban que era óptimo, ¿no? Este modelo Zamburi, ¿sí? Bueno, cuéntenme, a ver, ¿quiénes vivieron alguna de estas épocas, ¿no? Yo puedo decir que yo soy promoción 2000, no 2000, ya me hice más joven, chicos. Salí del colegio 97, ¿sí? 97, hace varios años ya tengo un tiempo transcurrido y ingresé a trabajar en el 2002, ¿sí? Viví varios cambios, ¿no? Educativos, positivos, negativos, y cada uno los va observando, ¿sí? Ustedes, a ver, ¿qué observan? Cambios positivos en toda esta trayectoria. Miren todo lo que les conté, ¿no? ¿Qué podrían decirme? ¿Algo positivo que puedan mencionar? ¿O nadie se anima a hacer un comentario? A ver. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no importa. Lo van a hacer de manera escrita, tal vez. Creo que todo cambio es positivo. Ahí está. Y sí, la verdad, tenés toda la razón, ¿sí? Mira, Sus altibajos, algunos cambios también. también, Debido a las épocas, como también, se mencionó el tema después de la dictadura militar, la crisis económica 2001. sí, seguro que sí. Yo la viví. En esa época también la viví porque estudiaba otras carreras, ¿sí? La viví, sí. Y seguro, vamos a tener, siempre que haya un cambio, puede ser positivo, negativo, pero también va a depender de la persona, ¿sí? Cómo lo viva, lo transite, ¿sí? También depende, ¿no? Bueno, a ver, les comento. ¿Qué
¿qué van a hacer en este próximo práctico? Que ustedes dicen, ¿hoy otra vez práctico? Sí, lo debemos hacer. Es sí o sí hay que hacerlo, ¿no? Para poder ir teniendo sus diferentes conocimientos, ¿sí? De esto que le vamos a decir que es cultura general por el momento, ¿sí? Es conocer dónde estamos, cómo fue el avance de la educación, ¿sí? Ya el próximo sábado, no, ya vamos a estar más cerca todavía porque vamos a ver todo lo que es referido a la ley 26.206, ¿no? Que ya establece los niveles y las modalidades que estamos viviendo y van a variar tal vez por provincias, ¿sí? Ustedes me van a contar después cómo fue ese cambio, ¿sí? Bueno, yo también voy a hacer mis aportes, ¿sí? ¿Qué van a hacer en este próximo práctico? Yo les voy a pedir que me cuenten, ¿no? En la época que ustedes vivieron, ¿sí? Y tal vez algunas sugerencias que podrían hacer alguna época, ¿sí? Que ustedes vivieron, ¿sí? De todas estas que yo mencioné, pero ya lo voy a enviar todo, ¿sí? Ya lo van a tener ustedes que lo estoy buscando para enviarles, ¿sí? Como lo hacemos siempre, yo envío todo completito para que tengan para trabajar, ¿sí? A ver qué época de esa línea histórica vivieron, ¿sí? Y destacar algunas características que ustedes, ¿no? La transitaron, ¿sí? Es más bien contar, ¿no? Esa experiencia, ¿sí? Y bueno, no, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Si ustedes pueden ir entregando, si les faltan, ¿no? Los integradores, háganlo, tenemos tiempo, ¿sí? Que no se junte con el próximo, ¿no? Porque el próximo vamos a tratar de que sea ya de otro modo, ¿sí? Que no sea tal vez por video, que les da tal vez vergüenza, lo podamos hacer de otra manera, ¿sí? Podemos dividir grupos así, ¿sí? Y exponer en vivo, ¿sí? Que no sea a través de videos, ¿sí? Pero bueno, esperen. Veamos la clase, veamos el tema y luego lo charlamos, ¿sí? Dudas, sugerencias que me quieran hacer, a ver, yo escucho. A ver, o comentarios tal vez de este tiempo que estuvimos transitando. Una consulta, profe, sobre Sí, este trabajo que usted me dice de qué vivencias tuvimos en tal época. sí, Es todo sobre la educación, ¿no es cierto? Toda la parte sí. educativa. Sí, todo referido. Yo te voy a pedir el que vos me menciones en qué época de esta línea histórica transitaste, ¿sí? Ajá. Y vas a contar tu experiencia, ¿sí? No, tranquilo, no es algo muy profundo para trabajarlo, ¿no? Nada Puede ser más, una, ¿sí? o sea, puede ser una época o puede ser dos, o justamente una época sola no tiene que ser. Las que vos transitaste, ¿sí? Vos elegí Ajá. la que más te haya agradado, ¿no? Porque hay gente que puede tomar la primaria, no fue tan favorable, pero sí la secundaria, o viceversa, ¿sí? Claro. O si pudieron hacer un terciario o están viviendo un secundario, ¿sí? Nosotros vamos a fijar principalmente secundario, ¿sí? Trabajando sobre el ámbito donde vamos a ejercer, ¿sí? Pero bueno, no hay ningún problema si vos mencionas alguna otra época, ¿sí? Dale, Y gracias. ¿sí? Eso sería nada más, ¿sí? Ya una vez que terminemos la clase, yo lo envío, ¿sí? Así lo van teniendo ustedes para ir trabajándolo, ¿sí? Bien, ¿no? ¿Alguna otra duda que me quieran hacer o preguntarme algo? ¿O estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, entonces,
nos estamos viendo, ¿sí? El próximo sábado, ¿sí? Para seguir avanzando en los diferentes temas que vamos viendo. Ya una vez que termine, ya les envío, ¿sí? Lo que vieron, lo que expuse, más un trabajito, todo lo que es, aunque ustedes tienen el módulo 2, que es el de educación, está, ¿sí? No hace falta que lo envíe, porque todavía lo estamos estudiando. Enviaré trabajo práctico y esto que les expuse, ¿sí? Bien, bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Ya un ratito envío para que comiencen a trabajar, ¿sí? ¿Sí? Hoy no están con muchas ganas de hablar, ¿no? Están calladitos hoy. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ok, Uy, igualmente, buenas noches. sí. Bien, buenas noches. Sí, ¿quién ingresó recién? A ver, para que no tenga dudas. ¿Sí? ¿Alguien ingresó recién? A ver, ¿no? No. Bueno, si tenés dudas, el que ingresó recién, me mandás mensajito. ¿Sí? Bien, bueno, nos vemos. Ya les envío para que comiencen a trabajar. ¿Sí? Que estén bien, ¿no? Bien, listo. Bien, que tengan lindo fin de semana. Buenas noches. Bueno, Para todos. Gracias. En general. no, les agradezco. Buen fin de para todos. Buen fin de para todos. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.